hoy a mañana. Te pedimos, amado Dios, que podamos nosotros en este momento ser edificados con tu palabra. Ayúdanos, amado Dios, para que podamos juntos nosotros con tu espíritu ser edificados de forma pentagonal. Desde ya, Señor, ponemos en tus manos este congreso. Te pedimos que nos des tranquilidad, que cada iglesia presente que está en esta actividad reciba una doble porción, porque aquellos que no quitan su mirada del Elías reciben una doble experiencia, una doble gratificación, una doble unción. Así te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes, auxílianos a nosotros los humanos que todavía tenemos un cuerpo que no ha sido transformado. Así pedimos tu bendición para nuestro apóstol, el apóstol Sergio. Bendícelo, amado Dios, y permite que nosotros seamos edificados. Amén y amén. Dele un buen aplauso a nuestro Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Yo he estado compartiendo en algunas congregaciones algunos temas y otros los he dejado inconclusos, y es de mucha bendición lo que Dios nos da. Anoche yo estaba en una de las filiales predicando en Nahuizalco. Nuestra hermana Mayra de Pacheco, la pastora de Nahuizalco, no está presente porque recibió una invitación exclusiva para una familia que le ama mucho a ella para esta Santa Cena. Y ella, hermanos, anda con mi bendición allá en Guatemala, y me alegra mucho que le hayan podido costear. La familia le ha bendecido mucho a ella y le sigue bendiciendo, según tengo entendido, de otras cosas más. Y eso, hermano, a mí me alegra mucho. Que Dios reciba nuestro deseo de que todos sean bendecidos también cuando van allá a Guatemala, así como ha sido bendecida nuestra hermana Mayra. Y estando ahí, yo oí algo que una hermana leía, y en esa lectura el Señor me decía algo. Me hablaba acerca de qué es lo que debe de haber en nosotros, cuál es el propósito en el cual nosotros como hijos de Dios tenemos a la hora de acercarnos a la Pascua, a la hora de acercarnos a la Santa Cena. ¿Qué es lo que usted y yo compartimos? ¿Qué es lo que viene a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestro espíritu? La sanidad que trae, y qué es lo que sucede. Una de las tantas cosas. Y yo ayer me gozaba porque la hermana estaba recogiendo la ofrenda y leía una porción que me llenó de mucha bendición. Entonces, como ya hay pastores también, yo decidí hablar acerca de este tema, la diaconía de la reconciliación. La diaconía de la reconciliación. Y diaconía, usted sabe que es una palabra que significa ministerio, servicio. Así aparece en la versión del 60. Entonces los pastores, las iglesias, los ministros, Aarón y todo sacerdote tenía el propósito de ejercer el ministerio de la diaconía. Y ahí era que había que reconciliar al pueblo, hacer una reconciliación. Y en la reconciliación que se debe de tener en las congregaciones, en las iglesias, nosotros los ministros tenemos mucho, hermanos, que ver en esto. Tenemos que ayudarle al pueblo a que se reconcilie, porque hoy en día también pueden haber iglesias que en vez de reconciliar, o pastores que en vez de que reconcilien a la congregación con Dios, lo que hacen es hundir a la gente, cargarle más, golpearle más, hacer que la gente se sienta más pecadora. Y yo sé que el pecado tenemos nosotros que confrontarlo, pero al pecador tenemos que reconciliarlo. Amén, amén. Amén. Bueno, y en la palabra del Señor se encuentran algunos, esta palabra acerca de reconciliar, que se traduce catalagué en el griego, en el Nuevo Testamento, y quiere decir cambiar. Entonces, cuando hablamos
del ministerio es el ministerio de cambiar o de ajustar, de hacer ajustes a la restauración del favor divino. De eso estamos hablando. De que la persona pueda ajustarse a lo que Dios quiere para ella. Porque de ahí, hermanos, que usted y yo pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, por cuanto todos pecaron o pecamos. Todos. Todos pecamos. Entonces, como destituidos, tiene que haber una reconciliación. Y en el día de Santa Cena es propicio para eso. Es propicio para la reconciliación. Para que usted y yo podamos reconciliarnos. Y en la palabra del Señor, en el segunda carta a los Corintios, dice 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. Y cuando dice todas, es todas son hechas nuevas. Entonces hay que hacer un ajuste. Hay que ajustar. Hay que hacer un ajuste a la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, dice el apóstol Pablo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio, la diaconía de la reconciliación. Nos permitió a nosotros, como ministros, a los pastores, a los líderes de las congregaciones, darnos esa diaconía, ese servicio para reconciliar a otro. Y decirle a otro, tienes acceso, puedes ajustarte, puedes llegar al punto del favor divino. Mire qué precioso. Entonces, ese ministerio tenemos, hermanos, que tenerlo, y la congregación tiene que tenerlo y comunicárselo a otros, a aquellos que andan alejados. Usted vio que alguien se cayó, levántelo, ayúdelo. Pero algunos tienen el ministerio de la votación, no de ir a votar, sino de andar votando gente. Y cantan votando gente que no se aparta, no. Votando gente que no es santa. O sea, ya la persona que no es santa está cayendo. Entonces hay hermanos que lo que hacen es agarrarlo y meterlo más al fondo. A este mejor le hubiera tocado no nacer, porque así dice la Biblia. Fíjese que yo le iba a tocar ahora un tema que también, y no lo terminé, y después ya no hice clic, ya no sentí. Yo le iba a llamar el no nacido. El pastor Joaquín lo dijo también el día de la vigilia, lo mencionó. Mi apóstol lo mencionó también el día jueves, que lo jueves, ¿o cuándo lo mencionó? ¿Alguna vez? Y el hermano, es terrible eso, pues. Porque mire, el que no nació no necesita la reconciliación. Y como no nació, le puedo hasta decir casi que no existe. Hasta casi le podría decir que no conoce la preciosa sangre de Jesucristo. Pero el que nació en pecado. Y por ende puede tener acceso a la sangre. Pero aquel que nació en pecado y ya tuvo acceso a la sangre, como usted y yo, ya conocimos el favor de Dios. Entonces, el no nacido, a ese sí le puede ir mal. Pero el que nació y conoció el favor de Dios, ya nació de nuevo, nació del agua, y hoy estamos naciendo del Espíritu. Entonces hemos conocido el favor de Dios.
Entonces, ¿qué hay que hacer cuando alguien necesita ser reconciliado? Vístase de la diaconía de la reconciliación. Vístase de la diaconía de reconciliar a otro. No es que vos por este pecado ya olvídate, vos estás 7 cuartas abajo y no en tierra, en piedra, para que ya no salgas de ahí. Así hay muchos. ¿Y qué si Dios en su misericordia lo saca? Va, le voy a hacer una pregunta. ¿Judas se salvó o se salva? No se salva. ¿Judas se salva, sí o no? Pero yo le podría leer un versículo que me puede dar a luz que se puede salvar. ¿Cómo una profecía? De que hiciera lo malo. Pues sí, pero ya estaba profetizado. No por eso que la profecía lo impulsaba, sino porque como él era. Hay que tener cuidado con eso. Porque ya estaba profetizado como el hijo de perdición. Pero él tomó la decisión. Entonces, ¿se salva o no se salva? Y es apóstol, va, y es apóstol. Deme un versículo que no se salva. Y deme un versículo que se salva. Ya venía perdido. Ya se lo dije ahí. Si dice ahí la Biblia que era el hijo de perdición, diga, está perdido. El ministerio de la reconciliación. Y tenemos que ayudarle a alguien, a los demás. Si alguien no tiene necesidad de ser reconciliado, ayudémosle, no lo bajemos. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, que Dios estaba en Cristo. Este es el ministerio, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Mire, es que lo que dice, hermano, me llama la atención. No tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra, el logos de la reconciliación. Nos encargó a nosotros eso de predicarle. Puede reconciliarse. Ya murió alguien por usted en la cruz y pagó por sus pecados. Y Cristo vino y no le tomó en cuenta sus pecados. Increíble. O sea, que usted estaba pecador y yo estaba pecador. Nosotros estábamos pecadores. Y Él vino y no nos tomó en cuenta el pecado. ¿Cómo explicarle esto? ¿Cómo le voy a explicar? Vale, le voy a poner un ejemplo. ¿Algún hombre que está acá que se ha casado y llevó a su esposa de blanco y todo lo demás? ¿Hay algún hombre acá? Que bueno, va, aquí está Edwin. Fuiste el primero, ven. O sea, todo hombre quiere una mujer que venga de cómo, camuflajeado a la hora de casarse. Gris, negro y con una hoz aquí va. Aquí vengo, mi amor. La muerte. Ningún hombre quiere así. Todos los hombres queremos que la mujer venga como. ¿Usted cree que también la mujer quiere? Pero en realidad ese es el honor. ¿Sí o sí? Va. Pero ¿y cómo se casó Cristo con nosotros? Porque Él ya hizo el pacto y lo selló con sangre. Entonces, Él vino a casarse con una prostituta. Murió por ella para lavarla y presentársela. O sea que sí sabía. Pero ahí dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. O sea que Él vino a morir por nosotros. Mire, pregúntele a un hombre que se está casando con una mujer de blanco, ¿y usted muriera por ella? ¡Claro que sí! ¡Ay, mi mujer que la toque cualquiera! Pero si es lo contrario, ¿moriría por ella? Enterrémosla, diría. Ese sí, mire, Dios y Jesús vino y no nos halló santos.
nos halló pecadores, pero no nos tomó en cuenta nuestro pecado. O sea que en el tiempo de Dios, Él murió por nosotros y ya nos vio santos, limpios, sin mancha, sin arruga, nos encontró mal y por eso vino a morir por nosotros. Por eso ese ministerio de la reconciliación, hermano, tendría que tener alguien casi el corazón de Jesús para tenerlo bien en claro y decir, no, el hermano tiene el ministerio de la reconciliación. No, esa hermana sí, cosa seria, ayuda a que otros se reconcilien. Pero usted de repente ve a alguien, el hermano, esa hermana ayuda a que otros se hundan más. ¿Usted ha visto personas así? Eso, hermano, lo rechazamos. Esta es una iglesia de restauración. Esta es una iglesia de reconciliación. Esta es una iglesia para que la gente se salve y que aquel que ya no tiene esperanza también cabe aquí, porque nosotros no tenemos un tribunal acá. Si Dios el día de mañana de ahí arriba lo bajan en el tribunal, ahí tiene problemas, que sea Él, pero usted y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. Amén. Amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Le vuelvo a leer el versículo. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase. O sea que Dios te está rogando ahora. Como que si Dios te está rogando ahora, nosotros te rogamos, reconcíliate, reconciliémonos. Ese es el ministerio al cual Dios nos llamó. Entonces, ¿para qué somos pastores? A diferentes que alguien no quiera reconciliarse. Y ahí no podemos hacer nada. Pero si se reconcilia, es el trabajo nuestro. Ese es el trabajo nuestro. Reconcíliase. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Este es el principio para el cual yo fui llamado. Que se pueda reconciliar a alguien. Al que no conoció pecado, que es Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo le agradezco a Dios cuando leía esto, hermano. De veras, le agradezco a Dios que yo en una situación de pecado, el Señor vino y me reconcilió con el Padre. Vino a hacer un reconcilio. Vino a rescatarme. Vino a ajustar lo que estaba desajustado. Qué bendición. En el Antiguo Testamento había algo acerca de la reconciliación. Y mire, Levíticos 9:7 dice: y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. O sea, la reconciliación por la casa de Aarón y por el pueblo también. Por ti y por el pueblo haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. No sé si se logra ver hasta allá atrás. Sí, ¿verdad? Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Estaba haciendo reconciliación por él y por el pueblo. Reconciliación por él y por el pueblo. Estaba haciendo reconciliación por él y por el pueblo. Qué bueno es Dios. Entonces el trabajo de un ministro es ese. Señor, quiero reconciliarme. Señor, este pueblo todo se reconcilia ahora. Reconciliarse con él. Y esta palabra que aparece acá es la palabra kafar, que significa cubrir, específicamente con betún. Cubrir. O sea, es cubrir, mire. O sea, y eso, hermanos,
Es como venir, miren, ¿me puedo quitar el saco? ¿Sí? Está haciendo un calor, hermano. Calor, pero así espantoso. Algo así, miren, permíteme, pero ya te lo doy ahorita. Vení pues, es así, miren, es como ver a mi hijo acá. Y esto es el trabajo de un sacerdote, mire, cubrir así. Mire. No te queda vos. Es cubrirlo así, mira. Cubrirlo. Es cubrirlo. Esto es cubrirlo. Es cubrirlo. ¿Cubrirlo por qué? ¿Por qué? Porque había pecado. Gracias, hijo. Cubrirlo porque había pecado. Y mire, yo le subrayé un montón de palabras ahí. Cubrir específicamente con betún, figurativamente de expiar o condonar, porque había una deuda. Aplacar o cancelar. O sea, que la factura suya, Jesús venía a decir, cancelo tu deuda. Cero deuda. A cancelar. Eso es la reconciliación. La reconciliación es cancelar todo lo que debíamos. Entonces la palabra reconciliación, el ministerio de la reconciliación es para anular. Es para anular, es para corregir, es para evitar. Ahí hay otras palabras. Es para declarar a alguien limpio. Esta mañana es una mañana donde te declaramos limpio por la preciosa sangre de Jesucristo. Esta mañana es un tiempo de reconciliación para que haya un acercamiento y te purifiques y nos purifiquemos y nos reconciliemos y tengamos santificación. Esta palabra habla, mire, es tanto lo que hay en la Biblia. Yo solo tengo una hora y ya ahorita solo tengo 20 minutos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Mire, ¿qué dice San Juan 3:15? Ábralo. Mire, esta es una de las cosas que Nicodemo no pudo entender. Vaya, mire, hay dos cosas que Jesús le dice ahí a Nicodemo. Una es las cosas terrenales y lo otro es las cosas celestiales. Los dos son misterios, las dos cosas. Vaya, mire lo que dice. Primero le está diciendo los tres nacimientos: nacer del agua, nacer de nuevo, nacer del agua y nacer del espíritu. Esas son cosas terrenales. Pero luego le sigue diciendo las cosas celestiales. Y en las cosas celestiales, ¿qué dice el 3:15, Juanita? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer, no, 3:15. 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estaba difícil de entender eso, fíjese. Porque Nicodemo, igual que todos los demás, querían a un Cristo que viniera con garrote. ¡Ja, ja! Romanos, la cuarta bestia de Daniel, ahora me los acabo, pungum, pungum, pungum. Así querían. Así querían. Que se los viniera a acabar. Y no vino a condenar al mundo. ¿Será que dentro de la iglesia eso nos pasa por la mente? Que hoy está Cristo acá esta mañana y no ha venido a condenar a nadie, sino que ha venido a salvar. Amén. Ese es el ministerio de la reconciliación. Poder decirle a alguien, nadie te condena. Ahora, si no crees, ya estás condenado. Así dice la Biblia. Pero como yo creo que aquí hay gente que cree en Jesús, ¿verdad? ¿Cuántos creemos en Jesús? Entonces, Él no le condena, no. Si no ha venido a condenarle, no ha venido a castigarle, sino que ha venido a salvar. Entonces, eso le costaba entender a Nicodemo, porque solo había que creer.
Solo, así como pispileando. Yo creo en Jesús. Qué sencillo es, qué simple. Ahí no habla de sabbat, ahí no habla de las fiestas, ahí no habla de ritos, ahí no habla de todo eso. Es que eso es lo celestial. Lo más sencillo, lo más simple. Lo que solo creer. ¿Usted cree? Sí, creyó, yo creo. Entonces, eso es lo celestial. ¿Cómo lo iba a entender Nicodemo? Si él venía hablando con una retórica diferente. Sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no viene de Dios como maestro. Y hubo una buena retórica y sabemos, ya nos reunimos, ya estuvimos reunidos todos ahí y ya entendimos y sabemos que tú vienes de Dios como maestro. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? De cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y se queda él. Mira el saludo que le dijo. Le dijo así: no estás en nada, le dijo. No estás en nada, le dijo. ¿Cómo puede un hombre siendo viejo todavía volver al vientre de su madre y nacer? Mire, es que se le vino en la lógica humana, en la situación. Es que no lo entendió, hermano. No pudo entender eso. No, miren, y hay un montón de gente que acepta a Cristo y no entiende eso. Si hasta hace poco hemos estado estudiando lo que es el bautismo. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Bueno, ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer del agua y qué es nacer del Espíritu? Defínamelo según lo que estamos haciendo este día. Según la fiesta que estamos celebrando este día. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Pascua. ¿Qué más? ¿Qué nacimiento es de esos tres? Es nacer de nuevo. Gracias, Chabelita. Hoy sí, mira. Es nacer de nuevo. Ir a las aguas, nacer del agua. El proceso que el Espíritu hace en nosotros, trayéndonos la palabra, el bautismo en el Espíritu y todo lo demás, eso es nacer del Espíritu. Entonces esta mañana es nacer de nuevo. Y todavía hay gente que no viene a comer Santa Cena porque está mal. Pues porque está mal tendría que venir. Ay, hermano, es que fíjese que yo si le contara, no necesita contar, ya toda la mara lo sabe. Y no le debería preocupar eso, sino que Dios ya lo sabe. Y si Dios ya lo sabe, entonces cuanto más necesita el ministerio de la reconciliación. Y este día es para eso. Amén. Le vamos a servir Santa Cena. Amén. Para que haya una reconciliación. Entonces Nicodemo, ¿qué iba a entender esto? Entonces él, las tres cosas que le explicó Jesús ahí, no las captó. ¿Cómo iba a captar lo demás? Y a usted no le han explicado eso, fíjese. Llega alguien a una congregación y le comienzan a decir que esto y lo... No, esa es doctrina, no entiende. Solo le dicen: usted que necesita a Jesús, su vida va a cambiar. Y él dice: yo quiero cambiar. Yo acepto a Jesús. Él murió por mí y no sabe que hay que hacer esto, que lo otro, que no sabe todo eso. O sea que a nosotros primero Dios nos dio las cosas celestiales, lo más sencillo, porque esa era la única forma de cómo nosotros podíamos volver a la vida, porque nuestro cerebro, nuestra mente venía capacitada para esto, para este tiempo, para decodificar lo sencillo. Y mire, la Biblia sí dice que escogió no lo muy sabio, lo vil. Vea el que está ahí a la par. Mire lo que escogió Dios: belleza. Pero ahí dice que escogió lo más vil. Discúlpeme, pero Dios escogió algo, hermanos, para engrandecerlo. Algo que no era grande, para engrandecerlo. Algo que era vil, para quitarle esa vileza. Algo que no servía, para que sirviera. Algo deshonrado, para que fuera honrado. Algo que estaba maldecido, para que fuera bendecido. Algo que estaba alejado, para que fuera reconciliado con el Padre.
Qué Dios más bueno tenemos. Qué Dios más bueno. Esta era la forma en cómo también se hacía la reconciliación. ¿Se recuerda que hablamos un poquito acerca de eso hace poco? No nos vamos a meter mucho en eso. Solo le voy a leer los versículos con respecto a eso. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Mira, hermano, que me alegra a mí cuando yo veo a alguien que se reconcilia, fíjese. Que me alegra a mí. Imagínense que me alegra a mí, porque ese es el trabajo de un ministro. Ahora se imagina cómo se alegrará Jesús, que murió en la cruz por usted y por mí. Y ahí dice, para enviarlo a Azazel al desierto. Mire cómo dice, estoy leyendo en la versión del 60. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Mire la Martín Nieto como dice, el macho cabrío sobre el que haya caído la suerte de Azazel será presentado vivo delante del Señor para hacer sobre él el rito de la absolución y mandarlo al desierto donde está Azazel. Este Azazel no era más que la potestad regente de los desiertos. Es una figura así tan como anillo al dedo, así de lo que es Satanás, de cómo es que Satanás opera a través de esos animales, a través de esas fieras del campo, a través de esos animales carnívoros destructivos, de un cabro, de un cordero, o de esos animales que hasta son indefensos en su contexto. Entonces se agarraban los dos machos cabríos. Uno servía para llevar la sangre adentro del lugar santísimo y el otro servía para enviarlo al desierto. ¿Qué pasaba en el desierto? ¿Qué sucedía en el desierto, en ese abandono? Ese es el abandono que también tuvo Cristo en la cruz del Calvario. Si hasta Él lo dijo llegó un momento que dijo, Padre, ¿por qué me has, qué dijo? ¿Por qué me has abandonado? Se cumplió la palabra también con Cristo. ¿Y por qué un macho cabrío? Porque la naturaleza del cabro que tenía ese animal se le puso a Cristo, y no era más la naturaleza suya y mía. Lo cabro suyo y mío lo llevó Cristo para hacer la reconciliación con el Padre, y la pureza de Él se nos imputó a nosotros. Esa es reconciliación. Y cuesta. Porque hasta parecería, este ministerio costaría. ¿Cuánto debe usted? Yo lo pago. Fácil, se oye, va. Hermano. ¿Cree usted que habría alguien que podría pagar nuestras deudas pecaminosas? No hay nadie, no había nadie. Solo Jesús tuvo solvencia. Y la tuvo en la cruz del Calvario. Y la solvencia de Él era suficiente. Su sangre preciosa, su sangre santa, su sangre que hoy nos vamos a untar como betún, como betún, como betún, como betún, como betún, como betún. Nos vamos a cubrir. Aleluya. O sea, el betún, ¿qué es el betún? ¿Ah? Es una pomada, como un ungüento. Se usa en la pasta de zapatos, aceites, betún de, qué sé yo, de bacalao. Pues esta mañana es un betún de la sangre preciosa de Jesucristo. Embadúrnese toda. Y sale de aquí reconciliado, 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 reconciliado. Qué precioso. ¿Y quién necesita la reconciliación? El que está alejado, el que no tiene la reconciliación. Precioso eso. Yo no sé si se logra, ver, ¿verdad? Hoy sí va, Chabelita. Sí. Ay, hermano, me gustó esta imagen. No es muy bíblica esa imagen, pero me gustó por el hecho de que le están poniendo las manos en la cabeza a Jesús, ahí en esa imagen.
Eso fue lo que me gustó. Hay otras ahí más crueles, ¿verdad? Pero me gustó esa. No es bíblico, sino que me dio la idea. ¿Cómo es que el Padre dice, así dice Isaías capítulo 53, que cargó sobre de él todo el pecado del mundo? Y Aarón ponía sus manos sobre la cabeza de los corderos, del cabro, y oraba y descargaba todo el pecado de la persona o del pueblo o de su familia, la descargaba sobre la cabeza. Cristo llevó todos nuestros pecados para reconciliarnos. Hermanos, no hagamos menos eso. Agarrémonos de eso. Cuando alguien o una situación, agárrese de eso, afiáncese en eso, porque el diablo le va a querer llevar una situación y usted tiene que salir a flote. Cristo murió por usted y por mí, y no fue en vano. Romanos, en esta versión, dice Romanos 5:8. Todos estos versículos están en esa versión. Deme 5 minutillos y ahorita termino. Pero Dios, dice, mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió, siendo aún ¿qué? Con mucha más razón, justificados ahora por su sangre, seremos librados por Él del castigo. O sea que teníamos que ser castigados por ser pecadores, pero por su sangre somos librados por Él. ¿Quién nos ha librado del castigo? Cristo. Miren lo que sigue diciendo. Me gustó esta versión, ya se la voy a mostrar por qué. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, una vez reconciliados, seremos salvados por su vida. Mire cómo dice. Si siendo enemigos, ¿cuántos éramos enemigos? En el estado de enemistad es en el pecado. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Y luego dice, mucho más, una vez ya reconciliados, seremos salvados por su vida. ¿Cuántos salvos sabemos acá? Sigo leyendo otros versículos. Más aún nos alegramos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual hemos conseguido la reconciliación. ¿Quién nos reconcilió? Cristo. Por tanto, así como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Mire, ¿cuántos creen que el pecado entró por Adán? No, les quiero preguntar, ¿cuántos creen que por Adán entró el pecado? ¿Por un tan solo pecado? ¿Por un tan solo pecado? No, de veras. ¿Usted cree que por un tan solo pecadito se contaminó todo? Le vuelvo a preguntar, ¿cuántos acá creemos que por un tan solo pecadito todo se contaminó? Entonces, ¿por qué no creemos que también por un tan solo sacrificio también todo fue reconciliado con Dios? Todo. ¿Qué es más? ¿Qué es más? Lo que Adán hizo, comer. No hay manzana aquí, uvas. ¿Puedo comer? Me la como. Con su permiso. Entró el pecado. Digo porque hay algunos que dicen que era un tipo de uva diferente. El árbol que no se tenía que comer. Son días de veras, pa, no son. Sencillo. Comer. Diga por favor, ¿usted comió? Y usted deseó, le voy a decir yo. Bueno, mire. Ya estuvo. ¿Cuánto es eso?
Eso fue desobediencia. Diga por favor, desobediencia. Fue un hombre. Pero luego viene otro hombre y le pasa todo lo que estaba escrito en la ley. ¿Qué poder tuvo eso de que se haya comido ese fruto? ¿Qué poder? Poder tan grande, porque Dios había dicho una palabra, que el día que comieres morirás. Y él comió y ya, todo ya, la regamos. Pero le pasa otra cosa, ¿qué es más, hermano? ¿Qué es más, comer o ese gran sacrificio que hizo Cristo? Todo lo que le pasó, ¿qué es más? ¿Y qué hizo Adán? ¿Obedeció o desobedeció? Desobedeció y se cumplió la palabra. ¿Qué hizo Cristo? ¿Desobedeció o obedeció? Obedeció, se cumplió la palabra. Entonces, si allá se cumplió la palabra, también aquí se cumple. Que usted es un reconciliado por Cristo en la cruz del Calvario y ya no se le imputa ningún pecado. Se cumple la palabra. Se cumple. Si se cumple uno, tiene que cumplirse lo otro. Y hay una cosa ahí que es superior. El sacrificio de Cristo es superior. Está rica la uva. Perdone que. Era para ponerle un ejemplo, hermano. Sigamos leyendo. Pero el delito de Adán no puede compararse con el don de Dios. Ese es el gran lío. El delito de Adán no se puede comparar. Pero algunos hacen más grande el delito de Adán que lo que hizo Jesús. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón el don de Dios. Si por el delito de uno murieron un montón, por lo que Dios le ordenó a Jesús y Jesús lo cumplió, no van a morir, sino que vamos a resucitar. Con mayor razón el don de Dios ofrecido generosamente por un solo hombre, Jesucristo, se concede más abundantemente a todos, más abundante. Ese es el ministerio de la reconciliación, que es más abundante lo que Dios hizo que lo que hizo Adán. Es más abundante lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario que lo que hizo allá Adán y Eva. Es más abundante lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario que el pecado que tú cometiste. No haga mayor tu pecado que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No te enfoques en eso, enfócate en lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Por qué ya no va al culto, hermano? Es que mira, que me eché una cerveza, fíjese. ¿Y por eso no va al culto? El que se emborrachó, ¿qué tiene que hacer? Acercarse a la iglesia. El que pecó, ¿qué tiene que hacer? Irse a esconder. No, es que vas a ver el pastor. Yo mejor no. Pecó, acérquese. Que hoy por hoy todavía no ha surgido el arrebatamiento y Cristo todavía sigue salvando, sigue limpiando, sigue restaurando, sigue reconciliando. Se concede más abundantemente. El delito de uno solo ¿puede compararse con el don de Dios? Pues por un solo delito vino la condenación. Y por el don de Dios, a pesar de muchos delitos, vino la absolución. Si la muerte reinó como consecuencia del delito de uno solo, con más razón reinarán en la vida por medio de uno solo. Jesucristo, dice, Jesucristo, los que han recibido tan abundantemente la gracia y el don de justicia. Me gustó un versículo, creo que, no sé si es esto al final, como el delito de uno solo trajo la condenación a todos, dice, así la justicia de uno solo trae a todos la justificación que da vida. ¿Se ha fijado que en los trabajos, allá en la universidad, no sé si todavía les ponían, póngale justificación, decían, ¿se recuerda? ¿Para qué servía la justificación? ¿O para qué sirve la justificación en un proyecto, en un trabajo que se va a presentar? ¿Para qué sirve la justificación?
¿Cómo? Para darle validez. Ajá, más o menos. Para darle validez. Como una razón de ser, ¿verdad? No sé, fíjese, pero como una razón del por qué, ¿verdad? O sea, ¿por qué vamos a hacer este proyecto? El presente proyecto se justifica porque en el Congreso tendremos ahí muchos hermanos y lo que haremos es proveer de agua esto y lo otro porque va a haber sed. Se justifica el por qué. El presente proyecto se justifica debido a que en la colonia tal no tienen agua y necesitan beber. La gente se está muriendo de sed. Y allá va la cañería. Por eso se echa a andar ese proyecto. Entonces se decía, el presente proyecto de que Jesús vaya a morir en la cruz del Calvario se justifica porque allá en Sonsonate hay un montón de pecadores condenados al infierno y por eso se justifica esto, porque Él los va a perdonar y les va a dar vida eterna y los va a trasladar al cielo y ahí en el cielo los va a llamar hijos. Amén. Se justifica. Se justifica. Porque como por la desobediencia de un solo hombre fueron constituidos pecadores a todos, así también por la obediencia, mire. Y a veces le creemos más a la desobediencia de Adán. No, yo soy pecador. No, yo no puedo, ya no puedo, hermano. Voy a poner un lazo. Se acabó todo. No, sí se puede con Jesucristo. Así también por la obediencia de uno solo serán todos constituidos justos. La ley llegó para que abundase el delito. O sea, se dio la ley para conocer que aquello estaba mal. ¿Para qué se dio la ley ahí en el monte Sinaí? Para que se dijera, aquellos están haciendo esto malo. Mire, están adorando allá un toro. Mire, y lo primero aquí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento. Tercer mandamiento. Para que con la ley se dijera, estos están violando la ley. Y ahí dice que la ley vino para que se pudiera ver todo lo que era pecado. Así abundó, no que la ley venía a generar el pecado, no, la ley llegó para mostrar, pero donde abundó el delito, dice. Entonces, ¿qué más, la gracia o la ley? La ley señalaba, pecador, ¿qué hacía la ley? Pecaste, ¿qué hace la gracia? Reconcilia, salva. La gracia decía, salvado, reconciliado. Eso es lo que hacía la ley. Para que como el delito trajo el reinado de la muerte, así también la gracia trajera el reinado de la justicia para la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así de que ahora eso es lo que yo le traigo, esa palabra le traí. Para que como el delito trajo el reinado de la muerte, si vino el reinado de la muerte sobre usted y sobre mí, también la gracia le ha traído el reinado de la justicia para vida eterna. Eso es lo que le toca a usted. Por haber sido reconciliado, hoy usted, por ley, los ángeles lo van a venir a traer a la hora del arrebatamiento, si no ha muerto, y se lo van a llevar al reinado eterno con Cristo, porque es un reconciliado. No porque yo lo diga, sino porque la palabra lo dice. Y mi trabajo es reconciliarle con Dios. No sé si hay una imagen que yo le puse al final a esto. Esa imagen es dolorosa porque muestra un momento difícil, hasta es incómodo. Pero ahora ya no están así. Ahora son las manos de un Cristo diferente. Ahora Jesucristo lo que quiere es reconciliarte a través de Santa Cena. Jesús te ofrece el reconcilio esta noche. Perdón, esta mañana. ¿Qué Dios más bueno tenemos? ¿Cuántos estamos listos para reconciliarnos con Dios? ¿Cuántos nos vamos a dar una untadita de reconciliación? ¿Cuántos vamos a agarrar el betún? Ponte de pie, por favor.
Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Y este es un buen momento para pensar en todo lo que Dios nos ha dado. Pastores, que Dios se les bendiga en el trabajo que realizan de ayudarle a otros a que se reconcilien. Trabajo más precioso al que el Señor nos ha mandado. Que le ayudemos al otro a que se reconcilie, que se levante, que se levante, que se levante. Carguemos la redoma de sangre ahí, ¿verdad? Pero que sea, claro, no es literal, sino que es el logos de la predicación. Que nuestra redoma esté cargada, pero así cargada de palabra, de agua, de la reconciliación, y que podamos embadurnar, untar, frotar, suavizar, cubrir aquel. Hay que decirle a la gente que su deuda ya fue perdonada. ¿Cuál deuda? Una deuda inmensa que nadie podía pagar y que solo había uno solvente, que es Jesús, nuestro Isaac. ¿Podemos adorar un momentito al Señor? Mientras nuestros hermanos se preparan, usted va recibiendo Santa Cena y se va sentando. Luego después el hermano encargado, Pastor Víctor, lo voy a invitar a que se ponga de pie para que podamos participar todos juntos. Cantamos. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, de nuestro encuentro, y llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Oh Jesús, llévame al madero,
llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la aceptado a Jesús, acéptalo y puedes participar. Allí donde estás lo aceptas. Eso es nacer de nuevo. Aquel que tiene problemas, arréglelos después, pero participe. Pruébese a sí mismo y se va a dar cuenta de que lo necesita. Al probarse se da cuenta que es pecador y que está mal. Entonces viene la reconciliación y usted puede. Reconciliémonos con Dios. Reconciliémonos. Sé bendecido esta hermosa mañana. Al recibirlo, puedes sentarte y seguir adorando al Señor. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido
solo a ti, Señor. Dígale al Señor con todo su corazón. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Solo a ti, y no mirar atrás. Si ya tienes los dos elementos, el pan y el vino, puedes ponerte de pie en esta mañana. Vamos a seguir adorando al Señor y a través de la administración del pan y del vino. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. De hermano, yo creo que para ser creados por Dios, mi amado hermano, tenemos que participar del pan y del vino. Amén, porque lo que engendra en nuestra vida es la palabra del Señor, es la palabra. Y hoy se nos ha ministrado el ministerio de la reconciliación. Tener una redoma de reconciliar con una palabra, hermano amado, qué precioso es el Señor, ¿verdad? Yo creo que a veces todos pasamos por un momento algo legalistas e impedimos a veces el acercarse a la mesa del Señor. Pero qué bueno es Dios, que ha sido mayor su misericordia para con nosotros. Amén. La palabra potestad significa, según el diccionario Strong, significa privilegio. ¿Cuántos entienden este privilegio? Hermano, este es un gran privilegio enorme que Dios nos ha dado, incalculable. También dice que potestad significa fuerzas. ¿Hay alguien que ha venido con fuerzas bajas, hermano? Esta mañana vamos a salir llenos de su presencia. Yo declaro fuerza sobre el pueblo, sobre las distintas congregaciones, bajo la cobertura de nuestro apóstol en este lugar. Y dice la palabra del Señor también que la palabra potestad significa capacidad, o sea que hoy Dios nos capacita, nos habilita para toda buena obra en el nombre del Señor. Por eso es que se ha decidido hacer la cena del Señor a principio de mes, para que todo este mes tú puedas, hermano, ser lleno, ser habilitado para toda obra que el Señor ponga en tu vida. También significa competencia, libertad, hermano. Mire, cuando le recibimos, hermano, todos ya le recibimos al Señor, ¿verdad? Amén. No vaya a dejar, hermano, de participar del pan y del vino para estar recibiendo del Señor. Y dice, hermano, que nos da competencia también
Cuando Él nos da autoridad, nos da la potestad, también nos da competencia. Eso significa, hermano, fíjese bien, es un nivel, valga la redundancia, de capacidad para poder resolver toda circunstancia que el enemigo quiere estar golpeando en nuestra vida. Que el Señor reprenda. También, hermano, y voy cerrando con esto, dice que nos da libertad. ¿A cuánto Dios nos ha dado libertad? Es bien distinto con el libertinaje. La libertad esta mañana es para poder decir, mira la competencia, la capacidad que Dios nos da para poder decir al pecado, ya no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hoy esta mañana podemos decirle, Señor, somos nuevas criaturas en ti. Y nos acercamos a tu mesa. Y Él nos ha puesto una mesa preciosa. Hermano, qué admirable es el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Hermano, ¿a usted le llena el sacrificio de Cristo, hermano? ¿A usted le llena, hermano, saber que Cristo pagó por nosotros? Qué bello es el Señor, que a pesar que siendo nosotros infiel, Él permanece fiel por nosotros. Amén. Quiero que vamos a hacer una oración. A Aarón se le dijo, reconcíliate tú y todo el pueblo. Antes de recibirla, antes de participar de la mesa del Señor, ¿por qué no hacemos una oración delante de Dios? Cierre sus ojos, hermano, y vamos a orar. Y ahí donde está, abra su corazón, abra su boca también y dígale, Padre, nos presentamos delante de ti. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, Él no lo rechaza. Señor, hoy venimos delante de ti, amado Dios, dándote la gloria y la honra a ti. Dios mío, gracias por tu bondad. Gracias por esta diaconía, por esta ayuda, por este auxilio que tú has dado a tu pueblo, a tu iglesia. Bendice cada congregación que hoy nos unimos como un solo cuerpo en este lugar, con un solo propósito, y es alcanzar tu gracia, alcanzar tu bondad, tu misericordia en este lugar. Señor, permítenos llenarnos de esa misericordia también. Oh Dios, que podamos llevar un evangelio de misericordia, que podamos compartir estas buenas nuevas. Si bien es cierto, la misma palabra nos confronta, el Espíritu nos confronta cada momento, porque el bimá del Espíritu está presente en cada acción que estamos haciendo día con día. Pero también dice tu palabra que cada mañana, cada día son mayores tus misericordias. Señor, nos reconciliamos contigo en lo personal, Señor, bajo la autoridad y la cobertura que tú has dado a tu siervo, a tu servidor. Me reconcilio contigo antes de recibir el pan y el vino. Oh Dios, gracias, Señor, por ese sacrificio. Hermano, agradecele al Señor por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros y por lo que seguirá haciendo en los niveles de gloria en los cuales Dios te va a enviar, Dios te va a meter conforme tú le digas, Señor, yo abro la puerta porque tú estás llamando. Entra, Señor, a mi habitación, haz morada en mí, Señor amado. Muchas gracias, Señor, y esta tarde o esta mañana queremos darte la mayor exaltación a ti. Limpiamos nuestras vidas en tu nombre. Manda, Señor, al desierto todo aquello que nos sirva. Y hoy declaramos limpios, Señor. Gracias por haber llevado todas las maldiciones, todos los pecados que competían a nosotros o correspondían a nosotros, pero tú lo quitaste a través de la sangre, a través del pan, Señor. Padre, bendice a cada hermano esta mañana, Señor. Bendícelo, Señor. Cristo de la gloria, haz una obra especial en nosotros. Declaramos fuerzas, declaramos competencia, declaramos libertad, declaramos potestad sobre todos aquellos que te hemos reconocido. Y hoy, Señor, recibiendo el pan y recibiendo el vino, te estamos reconociendo en nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero llevarlo a 1 Corintios, hermano, así rapidito. Citas que usted ya conoce, hermano, pero que nos bendice grandemente, porque la cena ha sido instituida, es un mandato, es una orden de parte de Dios. Dice
el verso 23, Corintios 11, porque lo que yo recibí del Señor, lo que también os he enseñado. O sea que esto es lo que Pablo, hermano, lo recibió del Señor. Y si vamos a diferentes evangelios, hermano, en Mateo, en Marcos, en Lucas, también Jesús dio esta orden, hermano amado, que compartamos las veces que fuese necesaria. Amén. Porque lo que yo recibí del Señor, lo que también os he enseñado, lo que el Señor Jesús la noche que fue entregado, dice que tomó el pan. ¿Cuántos hermanos ya tenemos el pan? Levante el pan en esta mañana y dígale: Señor, gracias. Gracias por tu cuerpo, Señor. Gracias porque por tu cuerpo, Señor, nosotros somos nutridos acá en la tierra. Somos fortalecidos, Señor, de toda palabra que sale de tu boca. Somos llenos, Señor, en tu nombre. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed esto, que es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Yo le voy a pedir que participe del pan en esta mañana. Te damos gracias, Señor. Asimismo, también tomó la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Quiero que levantes esa copa, hermano, y le digas: Señor, gracias. Padre, gracias, porque en tu sangre está el nuevo pacto. Señor bendito, esta mañana venimos, como dice tu palabra, siendo engendrados por ti. Que tu palabra esperma, Señor, entre y fecunde en nosotros, y que podamos dar a luz la vida de tu Hijo amado, Señor. Gracias por tu sangre. Gracias, Jesús, por haber muerto por amor a nosotros. Hermano, participe del vino en esta mañana. Participe de la sangre. Y dice la palabra: hacer esto todas las veces que fuere necesario. Yo le voy a pedir, hermano, que adore ahí al Señor, que le dé la gloria y la honra a nuestro Dios, y dígale: Padre, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque tú vienes anulando toda acta, todo decreto que estaba en contra de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre, Señor. Gracias por tu sangre, Señor. Engéndranos tú, Señor. Queremos ser engendrados esta mañana por ti. Y los que somos engendrados por ti tomamos fuerzas. Vivimos una vida en libertad, Señor. Hermano, yo declaro fuerza sobre tu vida. Tú que has estado cansado, tú que has estado seco, tú que has estado pasando un momento de tribulación, cuando resucitaste, tu victoria también fue mía. Vamos, hermano, dile al Señor: gracias. Gracias por tu sangre, Señor. Solo por tu sangre. Recibe vida en esta mañana. Recibe vida en esta mañana. Una vida Zoe. Una vida Zoe sobre ti, sobre tu familia, sobre los tuyos, sobre los hogares. Solo por tu sangre. Hoy puedo estar contigo. Solo por tu muerte. Tú me diste vida. No resucitas.
por tu sangre. Hoy puedo estar contigo, solo por tu muerte. Cuando resucitaste, tu victoria también fue mía. Solo por tu sangre, solo por tu sangre, solo por tu sangre. Hoy puedo estar solo por tu muerte. Cuando resucitaste, tu victoria también fue mía. Gracias, Señor, porque tu victoria era la victoria nuestra. Gracias por reconciliarnos y perdonarnos y no acordarte de nuestros pecados y no vernos como pecadores. Te enamoraste de nosotros viéndonos perfectos, puros, santos, sin mancha. Gracias. Algún día, cuando esto sea transformado, entenderemos tan grande amor. A ti la honra y la gloria, Jesús, por siempre. Amén y amén. Dale un buen aplauso a Jesús.